estudiamos, no le puedes transmitir, no es una clase lo que tienes que dar cuando dictas un entrenamiento, le tienes que mandar un ejercicio bien explicado, luego otro ejercicio y así te sucedes, por tanto es la herramienta de comunicación y es lo que le transmites al deportista. Excelente, doctor. Muchas gracias por compartirnos su interesante punto de vista internacional, así que bastante internacional. Y pues aquí podemos retomar que, como comenta el doctor Jonathan, es importante la formación del entrenador, no basta simplemente con el gusto que es necesario, ¿verdad?, por el deporte, sino que también es importante estos diferentes caminos que podemos tomar para llegar a la profesión del entrenamiento deportivo. Y bueno, hablando ahora de otro profesional que también está relacionado con el movimiento, voy a presentarles a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Andrés Zulú Herrera. Él es médico cirujano y tiene una especialidad en medicina del deporte. También es maestro en gerontología social y actualmente es el coordinador de la maestría en cultura física en el adulto mayor de la Universidad Modelo. Entonces vamos a ver qué nos puede comentar el doctor Andrés Zulú acerca de cómo se forma un médico del deporte y qué relación tiene el médico del deporte con el movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los compañeros del panel, amigos todos, conocidos. Y bueno, pues realmente el médico especialista en medicina del deporte, pues tiene una formación previa, que es el área de medicina. Estudiamos medicina y posteriormente pues el posgrado, que es la famosa residencia médica, ¿no?, de especialización. En nuestro caso, bueno, en mi caso muy particular, pues la estudié aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. En el país existen varias universidades que la ejercen, donde se puede estudiar la especialidad, y en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pues existen cursos de especialización. Bueno, ese es en cuanto a la formación, ¿no?, la formación del área médica, y después el posgrado de especialización. Al ser un posgrado de especialización, como podría ser estudiar pediatría, ginecología, cirugía, pues obviamente tiene un componente eminentemente práctico durante los años de la formación de la especialidad, para que pues justamente puedas tener, agarrar esa experiencia en todos los aspectos que abarca la medicina del deporte. Llámese con poblaciones especiales, con niños, con atletas, o personas con patologías. Aquí ya estoy contestando un poquito a la segunda parte, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene con el movimiento? Definitivamente, no solamente trabajamos con ejercicio, sino que más bien trabajamos desde la actividad física, el ejercicio y el deporte, que como todos saben, son áreas que se relacionan entre sí, pero son muy distintos. Es muy distinto cuando hablamos de prescripción de actividad física, prescripción de ejercicio y prescripción de deporte como tal, ¿no? Ok, entonces, como nos comenta el doctor Andrés Zulú, sabemos que la preparación que tiene puntualmente el médico del deporte, pues es una preparación extensa, ¿no? Porque bien como nos dice, primero se estudia medicina, la carrera pues de médico cirujano, y posteriormente hay una especialización muy puntual para el deporte, ¿no? Entonces, aquí destacamos también esa gran especialización que hay de varios profesionales que se relacionan de alguna manera con el movimiento. Y siguiendo en esta misma línea, pues me gustaría presentarles a nuestro cuarto panelista. Él es el licenciado Rodrigo Osorio Ramírez. Él es licenciado en rehabilitación por la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene un máster en fisioterapia deportiva por el Real Madrid. También es el responsable de la Unidad de Salud para Deportistas de la UADY y también es fisioterapeuta de la Selección Mexicana Absoluta de Básquetbol Varonil y de Venados Fútbol Club. Entonces, vamos a pedirle a nuestro panelista que nos comente cómo se forma un fisioterapeuta deportivo, y cuál es su relación con el movimiento. Ok, entonces, como nos comenta el doctor Andrés Zulú, sabemos que
Hola Ángela, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches igual a los panelistas, André, Jonathan, maestra Rosy, María Cecilia, también mucho gusto de compartir con ustedes. Pues bueno, como dijo Jonathan, ¿no? La licenciatura, de preferencia hay que estudiarla en la universidad. ¿Sí? Nuestra carrera es relativamente corta en su evolución en nuestro país. Sí existía, pero desde un punto de vista no profesional. No había gente que se dedicaba, en este caso, a hacer técnicas dirigidas a la curación por medio del masaje y de las manos, pero bueno, no había una formación técnica profesional como tal, ¿no? Entonces, por lo menos en la historia del Estado, la primera licenciatura que inicia es la Autónoma de Yucatán hace prácticamente ya 26 años, 24, 25 años por ahí anda que se abre y bueno, ya las demás universidades han venido aperturando este grado académico, ¿no? El título puede causar también alguna confusión, en el caso de la autónoma es licenciatura en rehabilitación, pero los perfiles son muy similares, ¿no? Un licenciado en rehabilitación, un licenciado en terapia física, un fisioterapeuta, un licenciado en rehabilitación y terapia física, e inclusive un kinesiólogo, ¿no? El concepto kinesiólogo es un concepto que se utiliza sobre todo en Sudamérica, en Argentina y en Brasil, pero bueno, somos lo mismo en general, cualquiera que pueda llevar este nombre. Sí, cada universidad le da ahí su toque de formación específica, pero bueno, ya a la hora de la verdad, pues prácticamente somos el mismo perfil profesional, todos los que podemos llevar estos motes, ¿no? Nuestro perfil, pues obviamente tiene una formación eminentemente en salud, con bases justificadas en la anatomía, en la fisiología, en la biomecánica, que igual no trabajamos directamente con el movimiento asociado principalmente a la patología, ¿no? Nuestro trabajo va sí más enfocado a lo que se le llama ejercicio terapéutico, ¿no? Un ejercicio dirigido a buscar, en este caso, la curación o la recuperación del cuerpo por alguna enfermedad, por alguna patología específica, ¿no? Trabajamos directamente con el funcionamiento del ser humano a través de medios físicos, ¿sí? Aplicamos diversos medios físicos para mejorar la funcionalidad del ser humano. Y me refiero a funcionalidad, hablo de las estructuras corporales, de su funcionamiento, de las actividades que puedo generar con mi cuerpo, o inclusive de la participación social que generamos como persona, ¿no? Y ahí se engloba el concepto muchas veces de discapacidad, que es muchas veces al sujeto al que tratamos más en nuestro entorno de la fisioterapia, ¿no? Aquella persona con discapacidad, ya sea temporal o permanente, ¿no? Y específicamente ahí es donde a través de los medios físicos, pues un medio físico primordial para nosotros es el movimiento, ¿no? La aplicación de las diferentes fuerzas que generamos de forma interna y de forma externa y que también se nos aplican de forma externa a nosotros, pues usamos ese medio físico que es el movimiento para, como repito, tratar al ser humano, tratar la carencia de movimiento, tratar las dificultades de movimiento que tenga, ¿sí? Y por ello buscar la salud. Repito, somos un perfil orientado sobre todo a mantener y recuperar la salud en este caso. Muchas gracias, Rodrigo. Y muy interesante esto que nos comentas, ¿verdad? Porque pareciera que de repente todos los perfiles que hemos presentado pudieran estar relacionados en un momento con la realización de ejercicio o deporte o actividad física, pero a través de lo que nos han compartido podemos ver que cada uno realmente tiene un enfoque muy particular, ¿no? Sí, todo relacionado con la actividad física y el ejercicio, pero desde un punto de vista diferente y que sin duda enriquece la práctica del movimiento. Y finalmente, voy a presentarles a nuestra última panelista. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en ciencias aplicadas al deporte por la Universidad de Newcastle y fisiología del ejercicio por la Universidad de Canberra en Australia. También es nutrióloga deportiva certificada por la Sociedad Internacional de Nutrición al Deporte y pues seguro muchos de ustedes la conocerán porque es la autora del libro de Nutrición aplicada al deporte publicado por la editorial McGraw-Hill. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Celia Peniche Cebar, que nos va a compartir de igual forma algo bien interesante, que es cómo se forma un nutriólogo que trabaja en el deporte y, pues bueno, cuál sería la relación del nutriólogo que trabaja en el deporte con el movimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir con todos ustedes este panel.
Realmente gracias también a todos los que están aquí acompañándonos. Ellos hacen de verdad que esto sea posible. Pues les comparto un poco apoyando lo que compartían los panelistas anteriores sobre que parte de lo más importante también de un nutriólogo del deporte es la educación. O sea, no se termina la carrera de nutrición siendo nutriólogo del deporte. La misma historia también se termina siendo licenciado en nutrición y después hay que hacer todo un estudio de nutrición del deporte, fisiología del ejercicio, empezar y entender cómo son los deportes, cómo responde el organismo al estrés del ejercicio y cómo nosotros como nutriólogos podemos acompañar todas estas respuestas con una buena alimentación para que definitivamente haya todas las mejores adaptaciones, haya mejoría en el rendimiento físico, realmente se luzcan los entrenadores con su entrenamiento, porque bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Al final del camino nosotros hacemos la nutrición y los entrenadores brillan, porque bueno, funciona perfectamente su entrenamiento. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer como nutriólogos del deporte es definitivamente entender cuál es el funcionamiento real del cuerpo humano, entender todos los sistemas de energía, cómo funciona el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema urinario, el inmunológico, el muscular, y tratar de entender qué hacemos como nutriólogos para poder contrarrestar todas estas respuestas y tener el mejor beneficio, ¿no? Otro punto importante que tenemos que hacer como nutriólogos es prácticamente entender a fondo los deportes, los sistemas de energía. Yo me he topado mucho en la experiencia con nutriólogos que son del deporte, pero definitivamente no practican ningún deporte o no tienen una relación alguna con deporte como tal. He sentido a veces que esta parte es como nutriólogos del deporte de escritorio, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que como nutriólogos del deporte tenemos que vivir la experiencia como deportistas también para saber realmente qué se siente estar allá afuera. Entonces, parte de lo importante es entender a fondo estos deportes, comprender los diferentes sistemas de energía, entender el tipo, la frecuencia, la intensidad, la duración de los deportes que nos permiten plantear objetivos y proponer dietas o planes de alimentación que nos ayuden a mejores recuperaciones y mejor rendimiento a lo largo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente el estudio es clave. O sea, creo que de la misma manera hay que leer artículos, hay que estar que avanza a pasos agigantados y definitivamente necesitamos estar con todo lo nuevo, ¿no? Y estudiando y estar al día, definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Celia, por compartirnos este mensaje tan claro, ¿verdad? Que es que nosotros vamos a estar acompañando al deportista en todo su proceso de entrenamiento y que al final del día, pues, aunque puede ser que la gente tenga una idea diferente del nutriólogo que trabaja en el deporte, pues como bien comentas, lo que hacemos es precisamente dar las condiciones, ¿no? Para que el atleta pueda realizar el entrenamiento tal cual. Bien, entonces ya que tenemos un poco más claro qué es lo que hace cada uno de los diferentes perfiles, pues pasaremos con nuestra siguiente pregunta, que está un poquito más relacionada con la contraparte, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a la maestra Rosa Pech, ¿cuáles son las ideas equivocadas que la gente tiene respecto a tu perfil profesional? Es decir, ¿qué es lo que la gente piensa que haces y que en realidad no haces? Y nos gustaría que también nos compartieras una anécdota significativa relativo a esta situación, ¿no? Seguro tienes alguna interesante para compartirnos. Sí, claro que sí. Bueno, les comparto. Generalmente las personas piensan que el profesor de educación física es el profesor que únicamente da balones a sus alumnos y que les dice, ahí está, jueguen. O que hacemos juegos o que hacemos rondas y que eso es todo lo que más hace un profesional de la educación física. Y no es así. O sea, ese es el general, ¿no? O sea, si tú vas a dar clase, vas a jugar. Entonces, pero no se ponen a pensar que en realidad lo que nosotros hacemos es la formación integral del ser humano. ¿Por qué? Porque en esta formación integral trabajamos con 5 dimensiones muy importantes
en los niños, ¿no? Y que aplican a todos los seres humanos durante toda su vida. Estas 5 dimensiones con las que trabajamos es la dimensión cognitiva, que obviamente la desarrollamos muchísimo al estar haciendo todos estos enlaces neuronales, al estar estimulando en nuestro cerebro la oxigenación, a estar haciendo todos estos enlaces con las acciones motrices y con los procesos de desarrollo. También incidimos mucho en la parte valoral, en los valores, en toda esta parte de formación cívica, ética de los juegos y cómo estos procesos van ayudando a todos los chicos y chicas a irlos relacionando y aplicarlos para sus problemas en la vida cotidiana también. También trabajamos mucho en el área emotiva y toda esta parte psicológica, y por supuesto también en el área física, que es ahí donde intervenimos en toda la cuestión salud, higiene, la nutrición, súper importante, porque si no tenemos un estado nutricio adecuado, no nos desarrollamos bien. Enseñamos a que puedan identificar qué es la mejor manera de nutrirse. Obviamente nosotros no somos los especialistas, pero sí debemos de canalizarlos con los especialistas precisamente si identificamos que algún niño tiene alguna cuestión de salud con respecto a esto. Entonces, hacemos todo esto y más. Y por lo general la gente piensa o cree o pues que nada más jugamos y hasta ahí, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro papel es fundamental para el desarrollo de los seres humanos, precisamente porque trabajamos en esta formación integral. Ahora bien, de anécdotas, pues sí, son muchísimas anécdotas en cuanto a mi vida laboral, en cuanto a la educación física, pero aquí quiero compartir una en particular que tiene que ver con lo que la gente piensa que somos los profesionales de educación física. En alguna ocasión me tocó estar con un grupo que agradezco mucho de colaboradores diseñando una currícula para la formación de educación física y artística acá en Yucatán. Entonces, estábamos un grupo interdisciplinar de varios especialistas, nutriólogos, biólogos, especialistas en matemáticas, en literatura, bueno, en todas las asignaturas, ¿no? Y en ese momento estábamos como que decidiendo en qué área debería de ir esta parte del esquema corporal del ser humano, ¿no? Entonces nos decían los del el área de ciencias naturales que ellos lo deberían de impartir, y nosotros los de educación física estábamos peleando precisamente ese contenido. Y hasta que una persona dijo que nosotros no debíamos porque creía que los de educación física no tenían en su formación precisamente esa área científica. Entonces ahí viene también otra manera de darnos cuenta cómo nos perciben, como si en realidad no hubiéramos estudiado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el que nosotros continuemos con esta educación, nos sigamos preparando y vayamos poniendo en alto cada vez nuestra profesión, y empecemos también con este respeto, porque de esa manera vamos a demostrar y también vamos a ocupar los campos que nos corresponden para poder ejercer correctamente. Entonces, esa es una anécdota con respecto a la formación profesional, ¿no? Y bueno, anécdotas en cuanto al área de desempeño y al campo hay muchísimas. Les puedo decir que los profesores de educación física somos los más queridos en las escuelas. Desde que llegamos, bueno, yo desde que llego al pueblo donde doy clase, me saludan como si fuera yo reina de carnaval. Hasta que salgo, los niños gritan de alegría apenas me ven entrar. Bueno, es una dicha. Entonces, es lo que les tengo que compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. En verdad, muy interesante, y qué bueno que tenemos estos espacios precisamente para aclarar esas dudas, ¿no? O esas concepciones erróneas que puede tener la gente con respecto a nuestros perfiles profesionales.
Y bueno, quisiéramos hacerle la misma pregunta al doctor Jonathan Esteve, que nos comente qué ideas equivocadas tiene la gente con respecto a su profesión y pues que también nos comparte una anécdota, ¿no? Para conocer un poquito más acerca de ese aspecto. Muy bien. Bueno, pues creencias, a lo mejor se me ocurre un poco la imagen del domador de circo, ¿no? Con el látigo, que a veces piensan que llega el entrenador y digamos que va a maltratar ahí a la gente, y incluso algunos deportistas o clientes, vamos a decir así, como que les gusta más el entrenador que les dejó bien adolorido y así, como que parece que es mejor, ¿no? Si les dejas así al final de una sesión, ¿no? Y bueno, eso no es así, ¿no? Porque sí es verdad que, sobre todo en mi caso, que nos dedicamos al rendimiento, pero en deportistas aficionados, pues claro que hay que entrenar mucho, ¿no? Pero sobre todo hay que entrenar de manera inteligente y adaptándote a la situación de la persona, que normalmente los deportistas que entrenamos no entrenan todo lo que podrían, sino todo lo que creemos que dentro de su esquema de vida pues puede ser suficiente, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante, que no siempre más es mejor, ¿no? Que es un poco la creencia que a veces, sobre todo yo que me dedico a deportes de resistencia, el deportista viene con ese chip, ¿no? Son deportistas como que muy motivados y que creen que si todos los días le meten intensidad y todos los días hacen todo lo que pueden y entrenan mañana, tarde y noche, mejor. Y a veces con menos es más, ¿no? Para eso está el entrenador también, ¿no? Para poner un poquito de cerebro a las ganas que tiene la gente, porque hay momentos incluso en las preparaciones que realmente te la tienes que jugar a descansar, ¿no? Para llegar bien, como ustedes saben, a competir, ¿no? Hay otro mito o creencia, que es que si eres mejor deportista, eres mejor entrenador. Y eso, pues sí, no. Como muy bien decía la maestra Celia, evidentemente tienes que vivenciar esto, ¿no? Si son ustedes, por ejemplo, nutriólogos del deporte y no hacen ejercicio de nada, o se especializan, como por ejemplo nutriólogos del deporte, pongamos del rubro al que yo me dedico, de deportes de resistencia, pues tienes que haber practicado deportes de resistencia, porque si no, no puedes entender de lo que estás pautando una serie de consideraciones, ¿no? Y en este sentido, eso es muy importante. Yo he tenido que practicar disciplinas que ni me interesaban, pero bueno, pues si tenía deportistas que me pedían entrenarles para eso, pues tengo que saber lo que es. Pero no necesariamente porque uno sea mejor deportista va a ser automáticamente mejor entrenador, ¿no? Y pongo la típica anécdota de gimnasio, ¿no? ¿A quién se acercan a pedirle consejo? Al que está más mamey, ¿no? Como que se dice así, ¿no? Como si automáticamente por eso, por el perímetro del bíceps, del brazo, mejor dicho, pues ya tienes autoridad para poder decir, y en cambio el otro, pues como está más delgado, aunque ponga coach, pues no me va a enseñar a mí eso, ¿no? Y esto pasa en nuestros deportes igual, ¿no? O sea, parece que si corres más que el vecino, pues ya tú le puedes entrenar y ya con eso ya eres entrenador, ¿no? Y como decíamos antes, también se estudia, o sea, lo principal o un complemento muy importante pues es el estudio, ¿no? Al final estas situaciones suelen tener que ver, y yo creo que hoy que estamos aquí profesionales, ¿no? Tanto los que estamos aquí hablando como todo el público que tenemos, que quizá no son deportistas como tal, sino que son profesionales, creo que es bueno pensar también en el concepto cliente, ¿no? Y por tanto, pensando en clientes, pensamos en un mercado, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y este mercado donde estamos, en este sentido, por lo menos en la parte del entrenamiento, es bastante inmaduro. Pero hay otros países donde pues, el deportista, el cliente, tiene ya una visión mucho más clara del rol profesional y ya es mucho más crítico. Y entonces ya no se contenta con si corres tú más que él para que le entrenes, ¿no? Ya miran muchas más cosas, ¿no? Ya te piden credenciales, digamos. A ver, ¿tú qué estudiaste? ¿A quién has entrenado? ¿Y cuántos años llevas? ¿Y cómo trabajas? ¿No? Y preguntan muchas más cosas. Y esto, que pasa en otros países, va a pasar aquí, no sé, tarde o temprano, ¿no? Entonces, tenemos que ir entrando un poco en esa idea, pues para estar bien preparados profesionalmente, para que en esa criba que va a haber, ¿no? De otros, fíjense que en el ejercicio hay tanta gente, lo hablamos con mi mujer, ¿no? Que estudia lo mismo que yo, ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos coaches no hay ahora en Instagram, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que hago un live, hago mi entrenamiento y sígueme si puedes, como quien dice, ¿no? Pero a lo mejor pues simplemente son gente que les gusta hacer ejercicio y se graban y bueno, pues a lo mejor ya empiezan a coquetear con la profesión, ¿no? Pero no tienen una formación, ¿no? Pero esto es una cuestión de que el mercado es inmaduro y todavía siguen esa línea, pero conforme los clientes sean más críticos, pues lógicamente empezarán a exigir un poquito más, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y aquí estamos varias profesiones representadas, casi todas, que tienen que ver con algunas figuras como por ejemplo, y solo para tocar un poco el dedo en la llaga,
yo pregunto, ¿qué es health coach? ¿Qué es la titulación de health coach, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque claro, es uno que sabe un poco, dice que sabe un poco de medicina, dice que sabe poner una dieta, dice que sabe de entrenamiento, dice que sabe de psicología y estudió 3 meses. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces, bueno, pero esto forma parte nuevamente de lo mismo, de un mercado inmaduro de que no distingue, ¿no? Pues yo creo que eso también parte de uno mismo, ¿no? De todos los que estamos aquí como profesionales, de educar a los clientes, a los atletas, a los deportistas, a los pacientes, en decir, bueno, mira, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Sensibilizar, mira, es que esta profesión, no sé, ahí está Rodrigo, ¿no? Pues si le mando a un deportista porque tiene unas sensaciones que yo ya no alcanzo, oye, pues lo derivo al rehabilitador, al fisioterapeuta, etcétera. Si me preguntas tú por la dieta, pues yo puedo entender y debo entender, pero no me voy a poner a pisar la parcela, que para eso están ustedes y por eso los tengo que referir para allá, ¿no? Y el deportista poco a poco va entrando en todo eso, ¿no? Esa es por lo menos la situación que tenemos y ciertos mitos o creencias que tenemos en la parte del entrenamiento deportivo. Excelente, doctor. Qué interesante punto de vista y qué idea tan destacable el hecho de que más que sí dedicarle, como todos comentan, ¿no? A la formación, sino no solo de los profesionales, sino también del público, ¿no? De los clientes, porque al final son ellos los que deciden con quién asistir por un servicio. Entonces, creo que es algo que todos debemos llevarnos de mensaje hoy, ¿verdad? Que no solo es educarnos a nosotros, sino también al propio mercado. Bien, y bueno, vamos con esta misma pregunta para el doctor Andrés Zulú, que nos comente las ideas erróneas que tiene la gente sobre su profesión y pues alguna anécdota relacionada con lo mismo. Sí, pues escuchando a los panelistas, pues me vienen a la mente muchas ideas, ¿no? Y comenzando con, en el área de la medicina del deporte, hasta la actualidad no existe la subespecialidad como podría ser en ginecología, en pediatría, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros escogemos un área particular para trabajar determinada población o determinado tipo de paciente dentro del perfil genérico del especialista en medicina del deporte. Siempre que mencionas que eres especialista en medicina del deporte, te dicen, eres de los que sale en la televisión con su botellita y echa spray y el futbolista, ¿no? Se para así como de milagro. Efectivamente, ¿no? Sí, sí, pero no. Es decir, generalmente nos relacionan mucho con esto, ¿no? Con el médico de campo, con el médico que ejerce en el terreno de competencia, junto a un equipo o formando parte de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, como puede ser en el medio del fútbol, pero no solamente hacemos esto. Se hace investigación, se hace ciencia. En mi caso, yo llevo mucho tiempo dedicándome a 2 áreas que muy pocos médicos del deporte se dedican, que son los enfermos crónicos degenerativos y el paciente adulto mayor. Mi enfoque muy particular es el diseño de programas de actividad física y ejercicio para la mejora de la salud de enfermos crónicos y adultos mayores. Entonces, sí da risa, ¿no? Cuando inmediatamente te relacionan con el médico que está con el equipo de fútbol. Y bueno, es una parte nada más de todo lo que abarca el campo de medicina del deporte. También tengo compañeros que se dedican a niños y adolescentes, solamente niños y adolescentes dentro del campo de actividad del médico del deporte, ¿no? Y bueno, dentro del deporte, pues sí, nosotros somos el médico que establece el diagnóstico médico de una lesión y que junto con el fisioterapeuta podemos establecer el tratamiento de manera integral para que la recuperación en este caso, de este atleta, de este deportista, pues salga adelante. Y al mismo tiempo,
también somos los que junto con el fisioterapeuta establecemos dentro de lo que es la readaptación deportiva, el alta médica, posteriormente el alta de fisioterapia, y entonces ya entra entonces el entrenador ya a lo que viene siendo la readaptación física para ya volver a poner al máximo el entrenamiento del atleta, ¿no? Y bueno, como anécdota, pues a mí yo recuerdo mucho en el 2011 en los Panamericanos de Guadalajara, pues tuve la fortuna de acudir como médico de los Juegos Panamericanos, y la experiencia que se vive en el área deportiva con los atletas ahí mano a mano. Específicamente yo colaboré en box y en básquetbol con la selección mexicana de básquetbol. Me tocó estar ahora sí que en la duela en el momento que pues el equipo mexicano se hace campeón en el 2011 en los Juegos Panamericanos. Y es una experiencia increíble vivir el partido ahí hasta el último segundo, ¿no? Estas experiencias pues son creo que una de las que más disfrutas como profesionista, como profesional en el área del deporte. Muchas gracias, André, por compartirnos estas experiencias. Y bueno, qué bueno que nos vamos dando cuenta de que estos perfiles que a lo mejor tenemos en una concepción quizás errónea son realmente muy amplios y que pueden hacer muchas actividades que de alguna manera complementan nuestra labor profesional, ¿no? Y bueno, ahora quisiera que el licenciado Rodrigo nos contara también lo mismo, las ideas erróneas que tienen las personas con respecto a su profesión y pues alguna anécdota relacionada. Pues más que ideas erróneas, es ideas no precisas. Entonces voy a tratar algunos temas, ¿no? El primero pudiera ser que somos masajistas, ¿sí? Y sí lo somos. El masaje es una de las principales técnicas que utilizamos de tratamiento, pero no únicamente hacemos masajes, ¿no? Entonces tenemos un abordaje de evaluación primero, ¿sí? Tenemos que evaluar un movimiento, que esa es una característica que tenemos nosotros como profesionales. Y a fin de cuentas voy a modificar o readaptar un movimiento, pues primero tengo que entender si ese movimiento es correcto o no. Entonces tenemos esa capacidad de poder evaluar de forma inicial un movimiento para poder intervenir en él, ¿no? Y recuperarlo, modificarlo, lo que hayas que hacer, ¿no? Y sí, efectivamente, el masaje es una de las principales técnicas que utilizamos en nuestros tratamientos, en la terapéutica que utilizamos, pero bueno, no solamente somos masajistas, ¿no? Trabajamos con un enfoque basado en ciencia en cuanto a la evaluación, a la aplicación y a la revaloración y la evaluación para, bueno, saber si lo que hicimos funcionó o no en este caso, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una situación, el tema de los masajistas. Otra situación pudiera ser que se cree que estamos o somos archienemigos de la quiropraxia, de la osteopatía, ¿no? Que también ojo, somos enemigos de los que no son profesionales en el campo, ¿no? La quiropraxia existe como una carrera profesional, la osteopatía existe como una carrera formativa a nivel universidad, ¿no? Que en nuestro país no son tan conocidas o no están a un nivel universitario, eso es diferente, ¿no? Pero países como Estados Unidos, por ejemplo, que la osteopatía es una carrera universitaria, inclusive con posgrados como tales, ¿no? Y ocurre lo mismo con la osteopatía, ¿no? Sí, a diferencia de lo que tradicionalmente conocemos como el huesero, ¿no? Que bueno, eso ya es otra cosa entonces, y a lo mejor contra eso sí no estaríamos de acuerdo, y ojo, no porque no sepan, sino simplemente porque no hay una forma basada en un diagnóstico, no hay un trabajo con una conciencia, sino siempre hacer una manipulación para que suene y a ver qué ocurrió, ¿no? Entonces, contra eso sí pudiéramos estar en contra, ¿no? Pero no contra la quiropraxia. A mí, como licenciado en rehabilitación, yo hago o me dirijo un poco más hacia la fisioterapia, hacia la readaptación de ejercicio, pero también canalizo a pacientes míos con algún quiropráctico, ¿no? Que usan ciertas técnicas de reajuste y bueno, repito, no estamos peleados con ese entorno, ¿no? La terapia manual es una parte igual de la terapia física en el mundo, y bueno, ahí se engloba dentro de la terapia manual
se engloba la quiropraxis, se engloba la osteopatía, ¿no? Entonces, no son carreras ajenas a lo que hacemos como profesionales, ¿no? A lo mejor otra situación, la gente igual nos ubica habitualmente como voy al fisioterapeuta cuando ya no puedo, cuando ya me lastimé. Y no, la realidad es que como cualquier área de la salud tenemos que ver nuestra formación de salud preventiva, ¿no? Tendría que ir, o en este caso yo me dedico pues sí a la fisioterapia deportiva, mi formación, como bien se ha comentado, me he dirigido principalmente hacia la persona que hace ejercicio o deporte, pero bueno, el campo de la rehabilitación y la terapia física es muy amplio, ¿no? Ahí tenemos el área cardiológica, respiratoria, oncológica, neurológica, en fin, y aunque sí la deportiva y la neurológica son algunas de las que más se conocen en nuestro país, pero existe un abanico muy amplio de áreas, o sí, también no existen subespecialidades, a lo mejor como decía André, pero bueno, sí en algún momento pues nos dirigimos hacia dónde queremos profesionalizarnos o especializarnos de nuestra formación, ¿no? Entonces, no solamente hay que ir al fisio, como algunos nos conocen, cuando me lastimo, sino para mantener mi salud y en este caso poder mantener mi rendimiento deportivo si soy deportista, ¿no? Hay una frase que me gusta usar mucho, que la fisioterapia preparamos para entrenar y la preparación física o el entrenador prepara para competir y para rendir, ¿no? Entonces, hacemos un eslabón muy de la mano con la preparación física, con el profesional del entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos las condiciones o la base de movimiento que debe tener ese jugador, ese deportista, para que se pueda potenciar su rendimiento a través de un entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces, trabajamos muy de la mano en este caso con el entrenador, ¿no? Ya en un esquema del deporte profesional, donde también me toca involucrarme más, pues tenemos que trabajar mancomunados, sí, dentro de la parte de prevención, sí, evitar junto con el entrenador de estar en la misma sintonía con el análisis, como decía Jonathan, de conocer el deporte. Sí, también somos un área donde tenemos que haber hecho deporte o estar involucrados, sentir, percibir e inclusive lesionarnos. ¿Sí? El lesionarnos a nosotros mismos nos da mucha retroalimentación, mucho feedback de cómo se está sintiendo cuando el deportista me dice, pues siento como que me arde, como que me tira, como que me jala. Bueno, si ya lo sentiste, pues mucho mejor, ¿no? Porque te vas a poner en los zapatos de ese lesionado, ¿no? Entonces, sí, esa parte preventiva junto con el entrenador, pero también la parte de la readaptación, ¿no? Que es muy delgado ese hilo entre cuándo ya estoy listo para poder subirme a un entrenamiento, ¿no? Cuándo ya estoy listo para poder incorporarme con el grupo, con el equipo, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar muy de la mano con el entrenamiento deportivo para que obviamente en primera instancia no haya una recidiva, no haya una recaída de esa lesión y en segundo parte pues no se vuelva a lesionar a una lesión diferente, ¿no? Y como anécdota, pues la clásica que nos dicen que tenemos manos mágicas, ¿no? No, ay, es que me tocaste y me resolviste la vida. Pues sí es un poco de manos mágicas, pero también es un poco de conocimiento, de habilidad y de experiencia, ¿no? A fin de cuentas, las manos mágicas las hace el conocimiento de saber dónde ponerlas, saber cómo ponerlas y saber cuánto estímulo darle al cuerpo a través de tus manos y repito, como una herramienta más que utilizamos, ¿no? Pero sí el movimiento a través de nuestras manos o a través de una indicación de un ejercicio, pues es una de las herramientas que más utilizamos, ¿no? Y en general, anécdotas del deporte profesional, pues creo que te da mucho, ¿no? Como decía la maestra Celia, normalmente somos los que estamos atrás, y aunque a mí me encanta estar atrás, no me gusta estar adelante, pero es muy satisfactorio ver cómo el deportista que lo sacaste adelante. Tengo una anécdota de un basquetbolista, de un chico de la selección mexicana que tiene una cirugía de rodilla y lo estuve tratando y por cuestiones de temporalidad no logré acabar el proceso de readaptación con él porque tenía que presentarse a su equipo porque ya se tenía que integrar, ¿no? Entonces, pero él me decía, es un chico de 1.80, ¿no? Y ahora sí que la clava, la retaca a dos manos, que para los que juegan básquetbol, pues es complicado clavarla a dos manos, ¿no? Entonces me decía, Rodrigo, cuando yo logre volverla a clavar con dos manos, estaré rehabilitado, ¿sí? Bueno, se fue el chico, siguió jugando y viendo un partido como a los 3 meses, en un partido obviamente en vivo, se va a un rompimiento, como se le llama el básquetbol, y la clava a dos manos, ¿no? En ese mismo momento agarré mi teléfono y le puse un mensaje, dado de alta oficialmente, ¿no? Y ya me contestó cuando acabó el partido y la verdad son de las cosas que dan mucha satisfacción, ¿no? Que a lo mejor tú sabes
que es gracias a ti, que a lo mejor nadie te lo va a reconocer más que el jugador, ¿no? Cuando el jugador te regala una playera, cuando el jugador te da un detalle, porque es el mejor reconocimiento que puedes tener, ¿no? De que saber que hiciste bien el trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Qué anécdota tan interesante, ¿verdad? Y pues destacar mucho también en esta parte lo que todos han comentado en un momento, ¿no? Que no solamente el conocimiento, sino también tener esa experiencia de primera mano, ¿verdad? Para ir adquiriendo cada vez más habilidades que resulten más eficientes para trabajar con nuestros pacientes. Y bueno, finalmente, pues le pediremos sus respuestas a Celia con respecto a las ideas erróneas que tiene la gente con respecto al nutriólogo que trabaja en el deporte y una anécdota en particular. Pues bueno, aquí compartiendo un poco con todos este tipo de anécdotas chistosas y bueno, lo que la gente cree que nosotros los nutriólogos hacemos. Yo en particular creo que primero creen que somos magos, o sea, que podemos convertir de un día para otro y a veces piensan que la fórmula que uno les dé es exactamente la que les va a resultar, entonces pienso que somos magos. O sea, otra de los puntos también creen que somos videntes. O sea, es ¿en cuánto tiempo crees que voy a resolver este problema? ¿O en cuánto tiempo crees que me va a funcionar? La verdad es que a veces uno no tiene ni idea. O sea, muchas de las respuestas es depende de ti, depende del entrenamiento, depende cómo lo hagas, depende si cumples el entrenamiento y haces la alimentación, los resultados vas a tener. No te puedo decir en cuánto tiempo lo vas a lograr. Y quizá la tercera y la más chistosa de todas es cuando creen que somos sacerdotes. La gente viene a confesarse contigo todo el tiempo. O sea, pasa por la puerta y lo primero que te dice es, me tengo que confesar. O sea, la verdad es que no tiene que confesar nada. O sea, a veces es parte de hacerte partícipe de lo que hacen o de lo que no hacen mal. Entonces, esa parte es súper chistosa y definitivamente a veces siento que eso es lo que creen que somos y en realidad no somos, ¿no? Somos gente que hace planes de alimentación, somos gente que hace planes de vida. Yo pienso que no hacemos dietas como tal, la gente que se involucra con los individuos como tal, sino entiende la vida de la gente, adapta la alimentación alrededor de las circunstancias y definitivamente siempre hay un plan de alimentación para cada persona individual que es totalmente diferente. Las respuestas que tenemos como individuos al ejercicio, las respuestas que tenemos como individuos a la comida, a la forma en la que todo se integra, pues definitivamente es individual. Entonces, lo que hacemos nosotros los nutriólogos es individualizar cada detalle para hacer un plan de vida. Y lo que tenemos que entender es que no son dietas. Yo pienso que la mejor dieta es la que puedes seguir por el resto de tu vida, igual que el deporte. Y si tienes una muy buena alimentación y logras recuperarte todos los días bien de tu ejercicio y logras buenas semanas de entrenamiento, meses de entrenamiento, ciclos completos de entrenamiento, pues definitivamente hace la diferencia en tu vida, ¿no? Lo que queremos es que la gente se quede en el deporte. Y si no come bien, definitivamente no se queda en el deporte, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy hay una gran revolución en la nutrición. Siento que hoy todo mundo es nutriólogo. Yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que hay equipos multidisciplinarios en donde todo mundo tenemos que entender que cada quien tiene su función y que el entrenador es entrenador, el fisioterapeuta es fisioterapeuta, el médico del deporte es deporte y el nutriólogo es nutriólogo. Y que hoy sucede que todo mundo es nutriólogo, todo mundo da dietas y ahora resulta también que todas las dietas de moda nos quitan del camino porque eso sí funciona y los planes de alimentación de los nutriólogos no funcionan. Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento en el mundo en donde es complicado. Esto de la pandemia nos ha pegado a todos terriblemente y sobre todo yo parte de lo que muevo es que la gente se mueva, se activa, se mantenga en movimiento y definitivamente, aun y cuando todos estamos haciendo mucho más ejercicio, quizá algunos más, otros menos, la gran mayoría de las personas, si hacemos 2 horas de ejercicio, 3, las otras 21 estamos sentados. Entonces, todo esto ha provocado una locura en la alimentación y, por supuesto, este tipo de dietas de moda que están a la vanguardia y, nuevamente, lo de los health coaches. O sea, hoy con esto de la pandemia, todo el mundo pone sus planes de alimentación, todo el mundo los vende, todo el mundo hace sus planes de ejercicio y mientras nosotros estudiamos, pues estos otros están
haciendo mercadotecnia y vendiendo una chamba como si de verdad fuera una chamba estudiada y sólida. Entonces, sí, definitivamente creo que a veces tenemos este concepto mal establecido y educación. Educación al consumidor, educación al que elige, educación al que compra y definitivamente, bueno, tenemos que vender esta experiencia, ¿no? Y alguna anécdota, realmente les puedo comentar de la misma manera miles de anécdotas. Realmente he tenido la gran oportunidad de trabajar con muchísimos deportistas y muchísimos atletas. Lo que sí les puedo decir es que yo creo que la anécdota es la más satisfactoria es cuando de verdad sabes que le cambias la vida a alguien. Cuando de verdad la gente regresa y te da las gracias porque hiciste una gran diferencia. Desde un cambio en un trastorno de la conducta alimentaria, que les puedo decir que hoy están de súper moda, y sobre todo en hombres, que eso no se veía, pero hoy es una obsesión terrible por la estética en lugar de la salud. Y que bueno, quizá la anécdota más padre que he tenido en realidad ha sido el día que Ismael Hernández logró la medalla de bronce olímpica en pentatlón moderno. Ese día hablé con Ismael Hernández la noche anterior, en donde hizo su etapa de esgrima, y entonces me paseó por todo el comedor de la Villa Olímpica, diciéndome todo lo que había y todo lo que no había de comer, y que se necesitaba sentir ligero para el día siguiente, que era el día de montar. Entonces, compartimos esa parte y bueno, lo más increíble fue cuando definitivamente gana la medalla de bronce en pentatlón moderno y antes de subirse al podio me habló y me puso en video para que viera la premiación de la medalla. Entonces, realmente es una experiencia increíble y bueno, pues realmente le cambias la vida a alguien, ¿no? Sin duda, muy conmovedora, Celia, y qué importante es, ¿no? Darnos cuenta de el valor que tenemos en un momento dado para un deportista, para una persona con la que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, ya para cerrar nuestro conversatorio y todas estas aportaciones bien interesantes y bien enriquecedoras que tiene cada uno desde su punto de vista, pues ahora sí vamos a concluir con esta pregunta que de alguna manera liga los perfiles profesionales con la labor del nutriólogo. Entonces, le voy a pedir a la maestra Rosa Pech que por favor nos comparta cómo ella considera que se vincula el licenciado en educación física con el nutriólogo. Y bueno, por supuesto que se vincula muchísimo toda la parte de los sistemas energéticos. Nosotros tenemos que conocer desde que estamos respirando o vamos a iniciar alguna actividad física, cómo funciona esta fisiología. Y ahí el área de la nutrición es primordial. Se vincula muchísimo porque en la medida en que nosotros sepamos cómo alimentarnos correctamente para toda nuestra vida, vamos a tener una mejor salud y una calidad de vida. Obviamente, considero que es el 60% de nutrición, 40% toda esta parte de movimiento, y tenemos que tener una cultura de la educación física, una cultura de salud, precisamente porque México ocupa unos índices muy altos con respecto a la obesidad. Entonces, yo creo que hay una vinculación muy fuerte y que debemos de aplicarnos en eso. Muchas gracias, maestra, por su excelente aportación. De igual forma, le voy a pedir al doctor Jonathan que nos comente cómo se vincularía en este caso el entrenador deportivo con la labor del nutriólogo. Pues muchísimo, ¿no? Y en particular en nuestros deportes de resistencia que tienen unas demandas energéticas pues, que son directamente relacionadas, ¿no? con el rendimiento, porque sí son deportes de habilidad, pero son un poco más de condición física. Ustedes, los nutriólogos, lo explican muy bien, ¿no? Solo la nutrición no te hace tener un máximo rendimiento, un enorme rendimiento, tienes que entrenar, ¿no? Es un conjunto de cosas, pero sobre todo una mala nutrición, esa sí que ya puedes haber entrenado muy bien, que te lleva a la goma, ¿no? Como se dice aquí. Y por tanto, pues es un complemento esencial de lo que es el rendimiento, ¿no? Y les voy a explicar muy rápido, cómo trabajamos nosotros en deportes de resistencia. Nosotros lo primero que recomendamos, y aquí hay varios profesionales con los que hemos colaborado,
es una prueba de esfuerzo en la que podamos estar seguros a nivel cardiológico que el deportista no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Pero luego, periódicamente, ahí en relación con la nutrición, en esas mismas pruebas que las hacemos aquí en la ciudad con el doctor Alcocer, con Jesús Cáceres, que estaba también presente ahí en la plática, lo que nos manda precisamente Jesús es el análisis de los requerimientos nutricionales que tiene el deportista. Es decir, hacemos un metabolismo y reposo. Esto lo hacen periódicamente, 2-3 veces al año, para poder tener datos ya concretos para que ustedes pues, puedan trabajar ya de una manera personalizada, igual que los entrenadores hacemos con la parte de sus zonas de entrenamiento, sus puntos fuertes y débiles a nivel de rendimiento, pues es un conjunto, ¿no? Entonces tenemos un protocolo ya muy definido donde aunamos todo, ¿no? La parte cardiológica, la parte de rendimiento y sobre todo la parte en relación a lo que es la pregunta de necesidades, de cómo es el estado actual, de cuánto gasta en cada zona, porque imagínense que, no sé, un deportista que va a hacer un medio Ironman, pues tenemos que calcular, ustedes tienen que calcular, pero nosotros tenemos que poder pasarles la información pues de cuántos gramos va a necesitar en la última hora de ejercicio, de carbohidrato, y por tanto hay que hacer todo un plan. Y además creo que sí puedo reconocer que coordinamos muy bien con los nutriólogos de nuestros deportistas para que sepan en qué momento de la preparación están y qué vamos a buscar como entrenadores y qué vamos a buscar con el apoyo del nutriólogo, ¿no? Para que el deportista pues esté arropado, porque, insisto, en deportes de resistencia es que, digamos que la gasolina, por decirlo de una manera coloquial, es fundamental, ¿no? Y unido a eso, a la hidratación, a los test de sudoración, que también lo hacemos con nutriólogos de aquí de la ciudad, pues yo creo que sí coordinamos muy bien ese trabajo con los nutriólogos y bueno, pues creo que ahí está el resultado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Qué interesante todo lo que de alguna manera podemos hacer en colaboración, como bien comenta, ¿no? Siempre va a ser mejor el resultado cuando podemos hacer estas sinergias entre las diferentes profesiones. Y de igual forma, doctor Andrés Zulú, ¿podría compartirnos cómo se vincula su perfil profesional con el nutriólogo? Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí hay dos vertientes, la parte de alto rendimiento y la parte de actividad física y salud. Yo creo que la parte de alto rendimiento, Jonathan ya comentó bastante. El médico del deporte puede colaborar con el equipo haciendo la prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación que posteriormente se refiere al equipo, ¿no? Al entrenador, al nutriólogo. Eso creo que quedó muy claro con el comentario de Jonathan. Existe la otra parte. El médico del deporte, como en mi caso, que trata enfermos crónicos degenerativos con actividad física, es fundamental la relación con el nutriólogo, porque el nutriólogo es el que me va a ayudar realmente con el programa de actividad física a que esos niveles de glucosa, esos niveles de hipertensión, esa regulación integral de la dieta y el ejercicio tiene que darse con el nutriólogo. De esta forma, podemos decir o garantizamos un mayor éxito para el paciente, ¿no? El paciente que nos busca porque tiene una enfermedad crónica, tiene obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, lo primero que hay que hacer, ok, vamos a iniciar una actividad física previa evaluación, pero hay que hacer una evaluación igual desde el punto de vista de la nutrición, para que entonces la sinergia te lleve a una mejora, a una obtención de resultados mucho más efectivos. Entonces, definitivamente, ¿no? Y bueno, por otra parte, en este momento yo me encuentro dando clases a la licenciatura en nutrición, justamente una asignatura que se llama Actividad Física y Salud, donde vemos para el nutriólogo las recomendaciones básicas de actividad física. ¿Por qué? Porque es importante que un nutriólogo en formación lo sepa. Porque en muchas ocasiones el nutriólogo es el primer personaje del equipo de salud que atiende a un paciente. Y si el nutriólogo no da una recomendación adecuada o básica de actividad física, se va a quedar con lo que el health coach te va a decir, ¿no? Haz actividad física 30 minutos todos los días. Y eso creo que todo el mundo lo sabe, pero hay mucho más allá. El nutriólogo en formación puede tener las bases como para que cuando el paciente le entregue
su plan de alimentación, también le pueda dar la recomendación general, pero efectiva. Y ya si el paciente requiere algo más, pues a lo mejor canalizarlo al médico del deporte para hacer un programa ya mucho más orientado hacia la hipertensión, hacia la diabetes o lo que sea. Muchas gracias, André. Y qué bonito mensaje nos compartes, ¿no? De la relevancia que tiene para el nutriólogo en formación este conocimiento puntual acerca de la actividad física, porque como bien comentas, somos personal como de primer contacto en muchas ocasiones, y si pasamos de lado este elemento que es importante hasta para nosotros, para los cálculos energéticos, para la prescripción del plan, pues nos estaríamos perdiendo de una oportunidad muy interesante para mejorar la atención de nuestros pacientes. Y bueno, vamos a preguntarle lo mismo al licenciado Rodrigo acerca de cómo se vincula el nutriólogo, pero ahora con el fisioterapeuta. Bueno, prácticamente voy a dividir en dos vinculaciones. Una con el mantenimiento en general de la composición corporal, ¿no? Y sobre todo ya ante un paciente lesionado. Voy a hablar del paciente que llegó a mí porque se lesionó por XYZ lesionó, y es un paciente que a lo mejor está en su composición corporal adecuada, pero es un paciente que a lo mejor se va a someter a una cirugía y va a estar 6 meses sin actividad física total o parcial o adaptada, o en un proceso que la nutrición se tiene que adaptar, ¿no? Sabemos que ante una situación de estrés, una de las primeras cosas que hace un individuo es comer, ¿sí? Para satisfacer su tristeza, ¿sí? Y su depresión. ¿Sí? Un deportista que se acabe de lesionar, que le dicen, oye, vas a estar fuera 3, 5, 6 meses, te vas a perder una competencia, uno de los primeros vicios que retomamos es volver a comer porque se me cayó el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que tirar del nutriólogo en primera instancia porque si no, mi proceso de readaptación no va a ser ideal, ¿no? Porque si la composición corporal se pierde, y ojo, no solamente composición corporal por peso y por tener los porcentajes de grasa, sino por el funcionamiento que va a tener el cuerpo para mejorar el proceso cicatrizal o el proceso de reparación de ese tejido, ¿sí? No solamente me refiero a que no suba peso, no suba grasa o que no pierda músculo. Sí, está bien, eso me interesa, pero que sea un cuerpo que esté realmente obteniendo los nutrientes necesarios para repararse, ¿sí? Es fundamental que el deportista entienda eso, que valga la redundancia, y está mucho choqueo de que somos lo que comemos. Pues sí, y justamente lo tienes que entender. Si quieres que ese ligamento se repare, si quieres que ese desgarre muscular se cierre, pues la fruta que te comiste se va a ir ahí, ¿sí? O el chocorrol que te comiste se va a ir ahí. Entonces, a mí me gusta explicárselo al paciente porque le tiene que quedar muy claro. Entonces, el primer mensaje es mantener esa adecuada composición corporal. Y la otra es recuperarla, ¿sí? Si es que no la tiene, ¿no? Que es el paciente o la señora que llega con un sobrepeso, una obesidad evidente, ¿sí? Y con una artrosis de rodilla que te dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues señora, lo primero, bajar de peso, ¿sí? Porque lo que voy a hacer, créame que no le voy a cobrar porque no voy a llegar muy lejos con usted. Si no, nos sometemos también a un régimen de mejora de su salud en cuanto a su alimentación. ¿Por qué? Porque va a venir ahorita conmigo 1 mes, 2 meses, pero la voy a volver a ver en 6 meses, y la voy a volver a ver en 1 año, y la voy a volver luego a ver operada, y el malo de la película voy a ser yo, porque yo soy el mal fisioterapeuta que no logra quitar el dolor, que no logra recuperar su lesión. ¿Sí? Entonces, la importancia que tiene en el deporte y en la actividad física, los dos componentes que sabemos, sí, para mejora del rendimiento, el entrenamiento, pero para la alimentación y el sueño. Son 2 factores fundamentales que tiene que entender la persona y el deportista para no solamente rendir en el deporte, sino rendir en la vida misma, ¿no? Y por último, también fundamental, lo que hacemos de la mano con el nutriólogo en cuanto al recovery o la recuperación deportiva, ¿no? En cuanto a que entienda el deportista, insisto, ¿no? En que la alimentación es el principal factor de recuperación que puede haber a nivel de alimentación propia o de suplementación, y la hidratación, ¿no? O sea, cuánto de preventivo no tienen tener buenos niveles de hidratación, adecuadas cargas energéticas, dependiendo del tipo de deporte, como comentaba Jonathan, de resistencia, de fuerza máxima, de potencia, de lo que sea, ¿no? Pero realmente que tenga buena recuperación de cargas energéticas de acuerdo a
al deporte que haga, ¿no? Entonces, insisto, la importancia igual del trabajo, muchas veces igual en la universidad nos dicen, es que es el trabajo interdisciplinario, y muchas veces se queda ahí en algo filosofal, ¿no? De que no logramos realmente entender la importancia de ese trabajo interdisciplinario, de poder conversar con los otros profesionales de nuestro paciente, ¿no? Y para mí ahí está el éxito de una intervención terapéutica de un grupo, ¿no? Realmente que podamos intercomunicarnos, hacer una transdisciplina realmente, de entender por qué el nutriólogo está eso, de yo explicarle qué necesito que haga, porque yo voy a hacer una intervención, que necesito que no me suba de peso, que necesito que tenga un nutriente que me ayude a esa reparación muscular. O sea, tengo que explicárselo al nutriólogo porque no son expertos y creemos que lo van a entender ustedes, y la realidad es que no. O sea, a ustedes no les dan ni una asignatura de lesiones deportivas, ¿no? No les queda claro. Entonces, pero a mí sí me queda claro, y ahí es donde tengo que interactuar o interrelacionarme con ese profesional para beneficio del deportista, ¿no? Y bueno, finalmente yo quiero agregar un poco al comentario de lo que hablaban de los health coach, que sí, eso es muy criticable lo que pasa con esta gente hoy, ¿no? Pero a mí me gusta verlo del otro lado. ¿Por qué existen? Porque están aprovechando algo que nosotros a lo mejor no estamos aprovechando. Es que es bueno porque sube bonitos videos. ¿Y yo por qué no subo bonitos videos? Es muy bueno porque habla bien. ¿Y yo por qué no hablo bien? Si yo soy el profesional que estoy formado, pues puedo usar también esas herramientas de comunicación para que llevar la ciencia, llevar la investigación, y me crean a mí, no al health coach. Sí, entonces yo creo que también es una crítica al sistema, no solamente al nutriólogo, a todos nos pasa, ¿no? Que hoy la mercadotecnia, las redes sociales están y nos hacemos un poco ajenos a, no, porque yo soy profesional y yo no puedo bajarme a esos niveles. Pues a lo mejor ahí es el error, no es bajarnos a esos niveles, es saber utilizar a nuestro beneficio, y ojo, al beneficio del paciente, de la salud, cómo es el contexto de la vida que tenemos hoy día y qué herramientas tenemos que utilizar para poder llegar de mejor forma a ese paciente y realmente impactar en su salud, ¿no? Que es, a fin de cuentas, creo que el fin último como profesional es que tenga un mejor estado de salud esta persona. Muchas gracias, Rodrigo. Y de verdad, muy interesante y muy puntual esta relación que nos comentas, ¿no? No solo con respecto a la composición corporal que pudiera tener una persona con una lesión, sino a este efecto tan importante que pueden tener ciertos nutrimentos o compuestos bioactivos en los procesos de recuperación. Entonces, yo creo que esto nos habla de un panorama muy amplio que tenemos como nutriólogos de vincularnos con las diferentes profesiones. Y bueno, para finalizar, bueno, a Celia no le preguntaremos cómo se vincula el nutriólogo con el nutriólogo, ¿verdad? Pero sí le vamos a preguntar cómo, o más bien, cuáles son los retos que tiene el nutriólogo cuando tiene que colaborar con los diferentes profesionales aquí representados del movimiento. Pues mira, yo creo que la participación de Rodrigo fue súper clara. Yo creo que parte de lo que tiene que haber es un buen entendimiento y una buena relación y comunicación con los demás profesionales, en donde tenemos que estar abiertos a aprender otras cosas para poderlas aplicar. Yo creo que es súper importante también entender que no todos los deportistas o atletas que tenemos son atletas de alto rendimiento, como comentaba el doctor André. O sea, tenemos toda una gama desde el que inicia hasta el atleta de alto rendimiento, y tenemos que tener una solución para todos. Y tenemos que vernos como profesionales que plantean soluciones, no darles a ellos el problema para ver cómo lo solucionan. Entonces, yo creo que estas herramientas son una buena comunicación, son una buena relación con los demás profesionales de la salud, o sea, con los demás, pues con el fisioterapeuta, con el médico del deporte, con todos, y de verdad hacer una estrategia en equipo. Yo creo que la única manera en la que de verdad funciona esto es cuando trabajas en equipo, y entender que culturalmente en México estamos acostumbrados a remar solos porque nos gusta cada uno brillar. Entonces yo siempre he pensado que los grandes barcos se reman en equipo. Entonces tenemos que aprender a ser equipo y tenemos que darle credibilidad, y bueno, cada quien zapatero a tus zapatos, cada quien hacer su parte y entender esta parte, ¿no? De tenerte que relacionar con las demás profesiones y bueno, la estudiada. Y para poder complementar un poquito de lo de los health coaches con Rodrigo, definitivamente yo creo que esto es una muy buena iniciativa a la que nos tenemos que subir todos. Creo que esta parte de la pandemia a todos nos ayudó muchísimo para hacer otras cosas diferentes a las que hacíamos. Definitivamente siento que la gente
afuera está sedienta de información. Creo que una experiencia personal que tuve esta pandemia fue como nutriólogo, complicada tu consulta porque al no haber eventos, no haber deportistas, no haber entrenamiento, todo el mundo entrenando en casa, creo que todo el mundo tuvimos más tiempo de menos consulta. Y personalmente brinqué un poquito más a redes sociales, justamente subiéndome a este barco. Y lo que me di cuenta fue definitivamente que la gente necesita información que tenga contenido, o sea, post o información que tenga contenido para masticar, para aprender, para poder no solamente irse por el bikini o por lo bonito que cantas o por lo lindo que estabas en la playa o por el video que hiciste con tus shorts súper bonitos, sino que la gente hoy está sedienta de información y que quiere aprender y que quiere saber más. Si la gente quiere saber más, como dice Rodrigo, pues necesitamos darle a la gente esa información en esas plataformas, en esa forma de comunicación, porque esa es la forma de comunicación que hoy nosotros también, los que estamos metidos en ciencia, tenemos que aprovechar para poder hacer llegar esto a las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que una herramienta muy importante que tenemos que aprender los nutriólogos hoy también es esta forma de comunicación para poder hacer llegar información confiable a la gente, ¿no? Que definitivamente están sedientos de eso, de encontrar información con credibilidad, ¿no? Excelente, Celia. Muchísimas gracias por compartirnos esto, que de alguna manera refuerza lo que nos comentaba Rodrigo. Y vaya, no es pelearse, ¿verdad? Con el health coach o con ciertos influencers y nada, sino que tomar realmente las habilidades que ellos tienen y que les están funcionando y de alguna manera tratar de adaptarlas, ¿no? a nuestro perfil. Bueno, creo que en realidad fue muy enriquecedor y muy completo el conversatorio que tuvimos. Sin duda surgieron un montón de ideas y de perspectivas que quizás muchos nutriólogos no tenemos en un momento dado. Y bueno, creo que de alguna manera hemos cumplido con las expectativas que teníamos con respecto a este conversatorio. Sin embargo, ahora quisiera compartirles brevemente, para finalizar, unas preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Tenemos una pregunta que nos hace Miguel Rendón, que dice: ¿qué falla cuando un deportista de alto rendimiento, en este caso en el boxeo, donde el peso es esencial, que no alcanza su peso reglamentario antes de la competencia? ¿Qué es lo que falla en esta situación? ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera ayudarnos con esta respuesta? Bueno, yo por experiencia propia, a mí me toca también coordinar un área de atención a deportistas en la universidad, ¿no? ¿Y qué falla? Yo creo que justamente ese trabajo en equipo. O sea, y que el deportista entienda cuál es el objetivo final. Es un mal planteamiento de objetivos. Sí, y el caso específico, ¿no? Tengo una anécdota de una chica de luchas, que es el clásico, que llegan al día del peso para deshidratarse, para laxarse, para dar el peso, y decía, a ver, explícame por qué hacen esto. O sea, es que es la costumbre y el uso casi, pero ¿por qué si estás a menos de 12 horas, de 24 horas de tener que manifestar tu mejor rendimiento y le dicen la torre por una mala práctica, ¿sí? Para dar un peso? Y eso que habla por una mala educación, amor al entrenador, al deportista, a una carencia de un trabajo multidisciplinario. A lo mejor, ¿sabes qué? Pues lo hago porque así lo hace todo y no tengo quien me asesore. Entonces, realmente yo creo que el error está ahí en una planeación de objetivos y de trabajo en conjunto de los profesionales, ¿no? Por eso no se da el peso, porque yo creo que los que han tenido, sobre todo nutriólogos, oportunidad de trabajar con deportistas, es que todo nutriólogo dice, es que es muy fácil hacerlo. O sea, no tiene ciencia lograr que una persona pese tanto ese día, ¿no? Entonces, yo creo que la maestra sí la puede aportar más en el tema, pero a mí lo veo muy fácil cuando yo platico con los nutriólogos ese detalle. Yo quiero participar aquí un poquito, y yo creo que lo que falla también es un poco de educación y nutrición. O sea, no, mucho de lo que sucede con estos deportes que son de restricción de peso o por categorías de peso es que definitivamente quieren llegar al peso el día anterior. Y entonces no les importa en toda la temporada, y el día anterior o una semana antes es la semana que les urge llegar al peso. Entonces yo creo más bien que es un tema de educación y nutrición en donde el individuo tiene que estar muy cerca de su peso durante toda la temporada para que nada más
cuando nos acerquemos hagamos ajustes finos. A mí me ha tocado trabajar con deportistas de categoría de peso, sobre todo en remo, en donde prácticamente los pesan 2 horas antes del evento y tienen que dar el peso. Y ves a ciertos remeros corriendo 40, 50 minutos, metiéndose al vapor antes del pesaje para poder dar el peso, o que ya los pesaron, no dieron el peso y los mandaron a correr y a deshidratarse para que se presenten a una competencia totalmente deshidratados en donde no tiene sentido ni que compitan. Entonces, mi muy humilde opinión es, necesitamos educación en donde durante toda la temporada hay una buena alimentación, una muy buena estructura con el entrenamiento, que coman bien, que entrenen bien y que se hagan las cosas correctas en los tiempos que tienen que hacer. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido llegar a ese tipo de situaciones en donde todo es deprisa. Entonces, yo creo que prácticamente es educar a todos a unas correctas alimentaciones, ¿no? Otro punto, por ejemplo, que también tuve una experiencia de participar con la selección de taekwondo juvenil, en donde empezando por los entrenadores, habían inscrito a los chavos o a los niños que estaban creciendo en categorías mucho más bajitas o en categorías que en ese momento clasificaban. Y por supuesto, si entendemos que los niños crecen, se desarrollan, maduran y que el año que entra, que van a ir al Mundial, Juegos Olímpicos de la Juventud, pues ya crecieron y ya tienen otro peso, no hay manera de hacerlos llegar al peso en los que fueron inscritos. Entonces yo creo que es un poco de entendimiento de cuáles son las categorías, a dónde vamos con los pesos y definitivamente una buena alianza entre los entrenadores y los nutriólogos. Muchas gracias, Celia y Rodrigo. Tenemos una pregunta también que creo que puede ir dirigida al doctor Jonathan. Dice, ¿cuál es el panorama para el deportista mexicano ante este gobierno que ha hecho reducción respecto al presupuesto? ¿Y qué consejo se le podría dar para que no se desanimen? Ojo que Jonathan lo pueden deportar si habla mal el gobierno. Claro, porque yo honestamente no sé cuál es el panorama, no lo sé, no, es que no lo sé. Si es que además... yo siempre digo en plan de broma, ¿no? Pero creo que para alivianar un poco pues, la plática, les cuento una anécdota. Un día en el estadio, aquí Salvador Alvarado, una persona me paró y me dijo, oiga, usted entrena puro alto rendimiento, ¿verdad? Usted solo entrena puro alto rendimiento. Y dije, no, yo soy especialista en puro bajo rendimiento, porque ese es mi enfoque. Yo me dedico a deportista aficionado, ¿ok? Entonces no lo sé, honestamente desconozco por todo, ¿no? Hasta por mi origen y años, aunque llevo unos años en el país, cómo va la política en esas esferas. Lo que sí quisiera aprovechar, ya que tiene que ver la pregunta, a compartirles una experiencia que yo tengo una sensación que en este país muchas veces los deportistas aspiracionales o que quieren llegar al alto rendimiento se quejan de que es que no tengo apoyos. Y yo siempre les explico lo mismo. Oiga, en España nadie tiene apoyo. O sea, tú si quieres ser de alto rendimiento, hasta que no estás allá arriba, la política en España es muy clara en alto rendimiento. Solo aquellos que tienen opciones de medallas se les apoya. Punto. Hasta ahí te lo tienes que buscar como quieras. Entonces, sí es verdad que hay muchas asociaciones a nivel de club, pero es privado siempre, que te pueden apoyar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué apoyo para si tú eres de nivel, digamos, estatal? O sea, pues mira, bastante que te lleven al campeonato y te lo paguen. Porque en España tú para ir a la Olimpiada Nacional, al equivalente a la Olimpiada Nacional, tú te lo pagas todo. Y si no puedes, pues no vas y ya está. Nadie más a nivel público, el dinero público no se dedica al deportista juvenil, digamos, así de claro. Tu club y a nivel privado tú te lo buscas para que puedas ir, ¿no? Y luego ya en el alto rendimiento, pues. Entonces, también digamos que hay que ser un poquito reflexivos en esa parte. Y pues uno poner de su parte y buscar, a lo mejor hay que organizar mucho mejor las instituciones privadas, ¿no? Los clubes, las federaciones, pero no tanto para que, digamos, el Estado pague pues el que tú vayas a un campeonato así, digamos, estatal o regional o no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, no sé si le he contestado, ¿no? Al compañero o compañera. Sí, sin duda, yo creo que son situaciones diferentes que de algún modo nos pueden apoyar para hacer frente, ¿no?, a esta situación que nos plantean en la pregunta. También tenemos una pregunta para el doctor André, ya que no se puede salir para, por ejemplo, caminar y hacer actividad física,
¿qué recomendación podríamos dar para hacer que nuestro paciente tenga más actividad física en casa? Bueno, definitivamente creo que ahorita hay muchísimas oportunidades de hacer actividad física en casa. Sin embargo, sí es muy importante. Lo ideal sería que contraten entrenadores deportivos, como bien dijo Jonathan, con formación universitaria. Es verdad que en YouTube ahorita existen miles de personas que están dando entrenamiento, pero realmente si no pasaste por un proceso de evaluación de tu condición física, si no pasaste por un proceso de tu evaluación de la salud y si no pasaste por un proceso de prescripción personalizada del programa de ejercicio, no estás haciendo bien las cosas. Y específicamente o muy fundamentalmente, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con osteoartrosis, con fibromialgia o cualquier otra enfermedad crónica que prenda la televisión y siga a cualquiera de estos, tiene un riesgo potencialmente alto o de tener una complicación de su enfermedad o de lesionarse. Entonces, existe personal aquí en la ciudad especializado que puede diseñarles un programa bien establecido, personalizado, pero sí yo les insisto mucho en evaluación de su condición física, evaluación de su estado de salud y entonces sí, arrancar con un programa adecuado. Actividades hay muchas. Si no queremos hacer algo, a lo mejor soy sedentario, a lo mejor soy sedentario obeso y a lo mejor quiero hacer algo muy genérico para empezar. Las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud de realizar 150 minutos de actividad física aeróbica dividido en los 5 a 7 días a la semana es una recomendación muy genérica, pero muy válida, que podemos hacer en la casa, establecer circuitos de caminata en el patio, en la parte delantera, subir y bajar escaleras en el domicilio. Y esto pues podría incentivarnos a saber que estamos ya haciendo una actividad física, va a poner en muy poco riesgo nuestro estado de salud global y nuestro estado de salud articular. Y bueno, es una forma genérica, sencilla de comenzar. Pero ya cuando queremos hacerlo ya de una manera más profesional, con un objetivo, a lo mejor soy hipertenso, ya quiero bajar mi presión, requerimos la evaluación médica, la evaluación de la condición física y la prescripción 100% personalizada. Excelente, André, muchas gracias. Y aprovechando, aquí nos preguntan, por tu área de expertise, ¿quién se encarga de entrenar a un adulto mayor? Bueno, un entrenador de profesión, un entrenador universitario, tiene el conocimiento genérico para establecer un programa de entrenamiento deportivo orientado a esta población. También existe el médico del deporte que se dedica a esta área de especialización en gerontogeriatría. Y aquí en la ciudad existe el maestro en cultura física en el adulto mayor, que puede ser un gerontólogo, un fisioterapeuta, un licenciado en cultura física y entrenamiento deportivo, un médico que realiza la maestría en cultura física en el adulto mayor y puede diseñar un programa de actividad física o de ejercicio orientado a esta población. En mi caso, yo lo realizo porque soy médico del deporte, porque tengo la maestría y tengo por ahí un curso de especialización en prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Sin embargo, aquí está el mejor ejemplo con todos los compañeros del panel. Yo puedo hacer la evaluación médica, hacer la evaluación de la condición física del adulto mayor y siempre me apoyo o de un entrenador o de un maestro en cultura física, que es el que va a guiar de la mano
la serie de ejercicios y actividades que va a realizar esta persona. Excelente, André, muchas gracias. Bueno, esta no está dirigida en particular a alguien, pero creo que podría contestarla la maestra Rosa Pech. Y dice, un poco controversial, ¿qué es una pausa activa y quién debería hacerlas? Me imagino que se refieren a quién debería prescribirlas, supongo. Aunque dice hacerlas, pero bueno. Perdón. Sí, prendo mi micrófono. Sí, bueno, una pausa activa, como su nombre lo dice, es un momento pequeño de unos minutos para activar todo nuestro sistema, para oxigenarnos, para activar nuestras articulaciones, para que tengamos movilidad, ¿sí? Y bueno, este es un pequeño estímulo, pero no es una actividad física considerable o que nos vaya a dar como resultado un cambio significativo en nuestra condición física. Es una pausa nada más de activación. Bueno, la persona más adecuada para poder implementar esta activación es el profesor de educación física, si estamos hablando en el área educativa. En el área laboral sabemos que hay especialistas en gimnasia laboral que realizan precisamente estas pausas activas en diferentes empresas para poder estar y llevar a estados óptimos a sus trabajadores, a estas en oficina. Estas pausas activas también son muy recomendables, ¿no? Pero como su nombre lo indica, es un pequeño estímulo para que nosotros podamos continuar alguna jornada, ya sea educativa, ya sea laboral. Pero siempre debemos de tener esta parte muy importante de una cultura de movimiento, ya sea con algún deporte para la salud empleado adecuadamente o de algún deporte ya en una cuestión ya formativa, más competitiva o del alto rendimiento. Excelente, maestra Rosy, muchas gracias por aclarar esta duda. También tenemos acá otra pregunta que dice que no tiene una persona en particular. ¿Qué opinión tienen acerca de que se integre la materia de vida saludable en la educación básica y que ésta sea impartida por los docentes? Bueno, perdón. Adelante. Sí, adelante. No, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, la asignatura de vida saludable creo que sí es muy importante en cuestión de que abarca estas 5 dimensiones de formación integral del ser humano, ¿no? Evidentemente yo creo que ahora esta implementación del programa no tiene todavía esta parte de la capacitación adecuada para que los profesores de educación primaria o de educación secundaria puedan darla. Yo creo que las personas más adecuadas serían los profesores de educación física. Pero también es verdad que este programa nuevo está desarrollado de una manera eficiente porque hay que evaluar muchos aspectos. Hay muchas vertientes que hay que considerar y la educación física que necesitamos todavía hay que construirla. Y bueno, no sé si disipé la duda o la aumenté porque hay muchas vertientes sobre estos aspectos, muchas aristas, pero debe de ser en cierta parte, yo creo que los más adecuados son los profesores de educación física. Okay, muchas gracias, maestra. Y Andrés, ¿quisieras complementar la pregunta? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en esta parte. Sin embargo, mi comentario previo al de la maestra Rosy era que es importante esta asignatura, pero hay que capacitar al personal que la vaya a dar. Eso es lo fundamental, porque de otra forma no tendría razón de ser si cualquier persona sin la capacitación adecuada habla de estos aspectos que son realmente importantes y no pueden hacerse o tomarse
a la ligera. Al fin y al cabo, creo que la maestra Celia lo comentó aquí, el punto fundamental de todas las profesiones es la educación en salud y la educación para la salud de la población. Entonces, a la persona que pongan a cargo, la tienen que capacitar. De lo contrario, va a ser una asignatura perdida que no va a cumplir la función que se espera que cumpla. Y entonces nuestra población no va a ganar nada realmente, ¿no? Ese era el comentario. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, André y maestra Rosy, por compartirnos su opinión. Tenemos dos últimas preguntas. Una, supongo que es para el doctor Jonathan. Dice, ¿qué opina de los entrenamientos que se hacen en casa, que son tipo Tabata, que te prometen reducir peso con 20 minutos de actividad al día? Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, antes la maestra Celia nos hablaba de las dietas extremas, ¿no? Pues el riesgo que tiene, sobre todo porque a veces ni siquiera nada es bueno ni malo, ¿no? Esto es como cuando te dicen, por ejemplo, hace 20 años o un poco más, ya me siento muy mayor, pero cuando yo empecé a estudiar esto, había una cosa que nos explicaba en la facultad que eran ejercicios contraindicados. Porque este ejercicio es malo, porque la espalda, porque no sé qué. Y con los años, qué bueno que tuve otros maestros que me dijeron, no hay ningún ejercicio contraindicado, depende para quién y en qué contexto, pues a lo mejor sí, a lo mejor un ejercicio que está bien hecho, pero para esa persona, aunque lo haga bien, no es adecuado en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, no hay nada ni bueno ni malo, ¿vale? No hay que satanizar nada, pero sí hay algo a tener en cuenta cuando hacemos entrenamiento que yo estoy viendo una pantalla al celular, ¿no? Normalmente, y el que da la clase no sabe lo que está pasando al otro lado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos dando entrenamientos en el equipo y los damos en abierto, pero a los del equipo les damos un acceso por Zoom para verles. Entonces nosotros a los nuestros los vemos y les podemos corregir, pero claro, el que entre por allá no sabemos lo que está haciendo, ¿no? Y de vez en cuando tenemos que decir, ojo, si alguien tiene problemas de rodilla, que no haga esto, que son saltos, si alguien tiene problemas de culo, que no haga esto, que no sé qué. Entonces, yendo a la cuestión concreta, ese tipo de entrenamientos, como son muy intensos y en muy poquito tiempo, a lo mejor ni siquiera calientas bien y no sabes si esa persona está preparada para poder tolerarlo a todos los niveles, muscular, articular, a nivel cardiológico, a nivel metabólico, pues para la persona que no tuviera ningún problema puede ser muy eficaz, ¿no? Realmente en cuanto a dosis-efecto o tiempo y efecto, pues puede ser muy eficiente, ¿no? Pero claro, si no se cumple el que tú estás sano totalmente, es decir, si tienes algún factor de riesgo, ojo, porque eso es terrible, ¿no? Hace unos años estaba de moda lo del insanity, ¿no? Qué buen nombre le pusieron, ¿no? Porque mira que era insano. O sea, para mucha gente que hacía esos ejercicios, ¿no? Ojo, no está mal, si es que no está mal. Pero bueno, uno, seguramente el que sale ahí en la clase no te vas a quedar como ese por hacer eso. Ha hecho otras cosas y por eso tiene ese cuerpo, pero no ha sido haciendo eso. Y dos, que tú no estás como ese. Entonces, tú no puedes hacer eso seguramente porque no tienes la condición o los condicionantes, vamos a decirlo así, como para que eso te produzca beneficio. Entonces, simplemente, insisto, no está mal, pero ojo, porque para la población general probablemente no sea lo mejor. Excelente, qué bueno que nos aclaras este punto, Jonathan, porque creo que, vaya, que puede generar mucho conflicto, no poco tiempo, muchos resultados, pero vale la pena analizarlo desde otra perspectiva. Bueno, perdón, si me lo permites, aprovechando tu eslogan, ¿no? ¿Qué se vende en el fitness siempre, no? Sin esfuerzo, en muy poco tiempo, grandes resultados. Y eso no pasa. O sea, eso no va así, ¿no? Sin dieta. Sin dieta. Sí, exacto. Entonces, estamos hablando de un cambio de estilo de vida permanente, a largo plazo, con muchos profesionales involucrados. Entonces, bueno, pues ojo, ¿no? Con esas cosas no se dejen llevar porque no es tan fácil, ¿no? Normalmente no, todo lo que es tan drástico tiene efectos secundarios, ¿no? Claro, como bien comentan, no hay magia. Y ya para finalizar, tenemos una pregunta para Celia, que nos dice que sería excelente contar con un gran equipo multidisciplinario, pero la realidad es que eso no siempre sucede. ¿Qué puede hacer el nutriólogo ante esta situación? ¿Cómo se puede tener un trabajo integral de esa forma? Pues la verdad es que no es magia.
O sea, si no tienes un equipo con el que trabajas, pues realmente tienes que ver cómo te solucionas. O sea, no siempre tienes al entrenador que te comparte las cargas del entrenamiento y sabes a dónde vas. Yo creo que eso es importantísimo, sobre todo como nutriólogo del deporte, cuando trabajas con entrenadores que tienen un plan de entrenamiento y que puedes periodizar tanto el entrenamiento como la nutrición junto con ellos. Eso es maravilloso. Creo que son mis mejores experiencias de vida cuando trabajo con entrenadores que de verdad saben lo que hacen y a dónde van, que eso es padrísimo. Sin embargo, no siempre cuentas con ello. Entonces, mi recomendación es el acercamiento total con el paciente, con tu deportista, saber qué siente, si está cansado, si no está cansado, mucha retroalimentación, cambios en composición corporal, que veas si tu plan está teniendo efectividad junto con el entrenamiento y van al mismo lugar. Entonces, creo que es ese acercamiento con el paciente lo más cercano, o sea, lo más cercano que se pueda. Y bueno, pues realmente a veces estamos a nuestra suerte, ¿no? O sea, es increíble trabajar hasta con atletas olímpicos en donde el entrenador no tiene una periodización del entrenamiento. O sea, es a todos los niveles. No crean que es nada más los simples mortales que no tienen una periodización del entrenamiento, sino a veces hasta los olímpicos no tienen una periodización del entrenamiento. Entonces, no hay mucho que hacer, sino tratar de estar lo más cercano a los pacientes o a los deportistas que se pueda. Ángela, me gustaría complementar, si puedo, Claro. a la pregunta de si no tengo un equipo, ¿qué puede hacer el nutriólogo? Y yo creo que es un poco el objetivo de esta dinámica, ¿no? No inventar, Claro, no asumir claro, roles que no te toca, justo. no sobrepasar límites profesionales, ¿sí? Sí, sin duda. El nutriólogo está formado para la nutrición, no para el ejercicio, no para indicar, dosificar entrenamientos. No. ¿Sí? Y yo lo puedo decir porque soy licenciado en fisioterapia, que a lo mejor los del mismo gremio no lo pueden decir, pero yo no tengo ningún problema para decirlo. Es triste ver cómo gente que está formada en nutrición está dosificando ejercicio. Sin duda. No se puede, no se debe. Háganse de un equipo profesional, canalícenlo con un profesional del movimiento, del ejercicio y hagan grupo. Es lo mejor para los pacientes. Sí, yo creo que era mucho también de lo que hablábamos, igual al contrario. O sea, también el entrenador y todo, tienes la parte que también es lo de la nutrición. Entonces, como platicamos hace un momento, ¿no? Como que cada quien a sus zapatos, cada quien que haga su chamba y que la haga bien, ¿no? Y bueno, pues tratarte de acercar lo más que puedas a gente que sabe, ¿no? Y que tiene credenciales. Excelente, muchas gracias Rodrigo por complementar. Creo que en realidad la idea que nos transmites es muy clara, que es pues que cada quien tiene aportes muy importantes desde su perfil profesional y que no hace falta en realidad pues estar tomando de otros perfiles, ¿no? Al final uno puede hacer un excelente trabajo desde la fisioterapia, desde el entrenamiento, la medicina, de la educación física y la nutrición y vaya, es tan extenso cada campo que realmente no hace sentido, ¿verdad? De estar buscando de otros lugares, sino más bien es necesario estar especializado en lo que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que con esto concluimos la cuestión de las preguntas del público. Si alguien tiene alguna aportación, creo que tenemos ese espacio antes de pasar la palabra a nuestra presidenta del capítulo para que pueda dar la clausura de este conversatorio. Ángela, pues yo nada más comentar, ¿no? que para la formación de estos equipos interdisciplinarios, como comentó la maestra Celia, es muy importante buscar al profesional con ética. Si ves que tu compañero que estás consultando te dice, no, mira, yo le hago de todo, mejor aléjate y busca a otra persona que te pueda ayudar. Siempre trabajar con ética profesional es lo mejor para el bienestar de los pacientes y de los atletas. Desde luego, André, qué bueno que compartes la misma visión que de alguna manera tenemos la gran mayoría, ¿no? Y bueno, pues no me resta más que agradecerles en verdad por su participación. En verdad que engalanan enormemente nuestro evento. Yo creo que todos son expertos y con un montón de experiencia en sus áreas. Y bueno, esta parte de compartir precisamente no solo sus conocimientos, sino sus perspectivas, sus habilidades, es
vaya, no tiene precio. Y en verdad que les agradecemos bastante que hayan podido apoyarnos con este tema tan interesante. Y bueno, le cedo la palabra en este momento a la presidenta del capítulo de del Colegio de Nutriólogos Capítulo Yucatán, la licenciada Ina Beristain Navarrete. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues para mí es un gran placer, un orgullo el que haya podido llevarse este conversatorio con diferentes especialistas relacionados con profesiones del movimiento y de profesiones relacionadas con la alimentación y la nutrición. Verdaderamente y sin duda alguna somos el binomio perfecto, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde sabemos y entendemos la problemática que hay en nuestro país y en el mundo de obesidad, diabetes y todas las enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos la falta de movimiento en todas las personas de este planeta. Sabemos la falta de una orientación alimentaria adecuada también por parte de todas las personas que ocupan también este planeta. Entonces, estas dos carreras se conjuntan y creo que podemos hacer vínculos, podemos generar una comunicación propositiva, activa, para que cada día nuestras profesiones hagan un peso diferente en la manera de cómo insertar mejores estilos de vida en todas las personas que habitamos en este planeta, ¿verdad? Y pues yo sí quisiera agradecer a todos y a cada uno de los ponentes por su excelente participación y pues el que ustedes nos hayan brindado todo lo que hacen en relación a todo lo que es el rol particular y generar un vínculo y generar de lo particular a lo general, conjuntando todas las áreas, porque yo creo que es la mejor manera y no cansarnos nunca en buscar a nuestro equipo de trabajo, porque verdaderamente es muy diferente trabajar en equipo que trabajar todos por sí mismos y querer hacer todólogos, ¿no? El querer implementar de todo un poquito y que yo le puedo hacer de coaching, pero también de psicólogo y también le puedo hacer de nutriólogo y también te ayudo a cómo moverte un rato en tu casa. Eso pues no aplica, lo sabemos. Aunque cueste un poco más de trabajo sensibilizar a la población, pero creo que vale mucho la pena porque los resultados se van a hacer presentes a mediano y a largo plazo sobre todo. Y eso va a ser lo mejor para nuestro trabajo y para el cambio de pensamiento y de acción en la mayoría de las comunidades. Y pues agradecemos muchísimo a todos su tiempo, su valiosísimo tiempo y su aportación. Y pues tengan una bonita noche y esperamos que no sea el último conversatorio. Y pues estamos muy pendientes y muchas gracias en nombre del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Yucatán por su valiosísima participación. Un aplauso para los ponentes. Bien, entonces con este mensaje pues damos por clausurado este evento. De nuevo les agradecemos muchísimo su participación y bueno, que pasen muy buenas noches. Y ya para finalizar nos dice Edgar Taftaj, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Guatemala. Ay, mira, qué bien. Saludos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente. Mucho gusto. Buenas Que estén bien rico todos. Sí, y que se muevan todos. Exacto, justo. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Igualmente, maestro. Bye. Bye. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.